Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntas de Vianney y bueno, el día de hoy les traigo nuevamente otros 2 episodios de El aroma de las especias. Y pues la verdad es que no hay mucho que decir, al contrario, yo creo que ya nos urge empezar para seguir conociendo esta historia. Así que, pues ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer y vamos a empezar. Y dice así, capítulo número 33. Tenía los brazos y las piernas entumecidos y fríos, y tendí la mano para coger la manta y taparme, pero no la encontré. Abrí los ojos con un parpadeo y recorrí con la mirada aquella estancia poco familiar. Los contornos de la ventana, con los postigos cerrados, se dibujaban en la luz gélida del amanecer. Al moverme, mi piel despidió una varada de perfume, colmando de olor almizclado del sexo, la turbelosa y el jazmín. Volví la cabeza y vi el agraciado perfil de Gabriel, que yacía en el suelo junto a mí, sumido en un profundo sueño, con la mano apoyada en mi cadera desnuda. Ofrecía un aspecto curiosamente vulnerable, y mi corazón rebosó amor por él. Y de pronto me acordé. Evoqué sus labios en mis pechos, mis hombros, mi cuello, colmándome de besos ardientes. ¿Qué habíamos hecho? Sentí desprecio de mí misma, y un escalofrío me recorrió la espalda. Gabriel era el marido de mi mejor amiga. ¿Cómo habíamos podido traicionarla de esa manera? Conteniendo la respiración, le retiré la mano de mi cadera y me aparté sigilosamente. Temblando de manera descontrolada, recogí mi ropa y me alejé hasta un rincón de la estancia, y me vestí atropelladamente. Había perdido las horquillas y los rizos me caían en una maraña de pelo por la espalda. Tenía manchada y arrugada la enagua de tafetán. Dejé la ropa de Gabriel junto a él para que la encontrase al despertar. De nuevo, me invadió una oleada de ternura y deseé despertarlo con un beso. Resistiéndome a la tentación, retrocedí. Lo ocurrido no debía volver a suceder nunca, nunca más. Me acerqué de puntillas a la puerta, entreabrí y eché un vistazo al vestíbulo, temerosa de tropezarme con Anne en ese estado de desaliño. Para alivio mío, no había allí nadie, y huí escalera arriba. Tras entrar en mi alcoba, cerré la puerta y me apoyé en ella con temblores y náuseas. Apresuradamente me desnudé otra vez, eché agua del aguamanil en la palangana y me remojé la cara. A continuación, me lavé toda yo, restregándome con el paño y el agua helada hasta que se me enrojeció la piel para eliminar todo vestigio almizclado de nuestra traición. Temblorosa, me vestí con la ropa que me había regalado Jane. Había llegado a la casa del perfume sin nada. Ella me había acogido bajo su techo con los brazos abiertos. Incluso me había dado la ropa que ahora llevaba. Y yo había profanado nuestra amistad. Me miré al espejo, la boca amoratada y el bochornoso sarpullido allí donde el asomo de barba de Gabriel me había raspado el rostro, y no sentí más que desprecio por mí misma. ¿Me había seducido Gabriel? ¿O a la inversa? ¿O acaso el perfume nos había seducido a ambos? Lo que Gabriel y yo habíamos compartido era extraordinario, y yo sabía que nunca más sentiría una pasión tan profunda por nadie.
Entonces lloré, por el vislumbre de éxtasis que acababa de experimentar con mi amor prohibido, consciente de que nunca más debía yacer entre sus brazos. Al final se me agotaron las lágrimas, pero el naciente dolor de la desdicha y la culpabilidad, alojado en mi pecho, casi me asfixiaba. Cuando Jane se marchó, tuve la impresión de que, al sugerir a Gabriel que creara un perfume único para mí, estaba animándolo a albergar sentimientos más hondos por mí. Pero sin duda, debí de haberla malinterpretado, imaginando que era eso lo que yo refería, porque era precisamente lo que yo deseaba. Lo sucedido no tenía justificación. Ahora mi única alternativa era marcharme de la casa del perfume. Pero, ¿cómo iba a irme si no tenía recursos con que valerme? ¿Y cómo iba a soportar alejarme del pequeño Toby? Me quedé todo el día en mi habitación, demasiado afligida y avergonzada para aparecer ante Gabriel, atormentada pensando dónde podía ir y cómo me las iba a arreglar. Y en todo momento, una parte secreta y vil de mí esperaba que Gabriel acudiera en mi busca, para decirme que me amaba y que encontraríamos la manera de estar juntos. Naturalmente, yo le diría que eso era imposible, pero necesitaba con desesperación oírle decir que me amaba. Al ver que no venía, afloró en mi corazón un profundo dolor. Cuando Anne llamó a mi puerta, pretexté que tenía jaqueca. Hoy el señor también está indispuesto, dijo ella. Espero que no hayáis contraído unas fiebres. Al día siguiente también eludí a Gabriel, y por la tarde regresaron Jane y los demás. Primero oí la voz entusiasta de Toby, y el rápido resonar de sus pasos escalera arriba. Irrumpió en mi habitación y se lanzó a mis brazos. «Hola, tía Kate. ¿Me has echado de menos? La tía Tabitha tiene un gato, Tom, que atrapó un ratón y lo dejó en la cocina», contó mientras me cubría la mejilla de besos húmedos. Lo abracé y hundí la cara en su pelo rubio para que no viera mi desdicha. Con el tiempo había llegado a quererlo tanto que sería un tormento separarme de él. «¿Estás llorando?», preguntó, y me miró con los ojos verdes de su padre. Le pellizqué la mejilla y me obligué a sonreír. «Te he echado de menos», contesté, llena de pavor ante la perspectiva de enfrentarme a Jane. Jane y Gabriel ya estaban en el vestíbulo cuando Toby y yo bajamos. Me flaqueaban las piernas. Me sorprendió ver la extrema palidez de su rostro de Jane y sus oscuras ojeras. «Espero que hayas disfrutado de tu estancia en casa de tu tía», dije, incapaz de posar la vista en Gabriel. Jane tenía la mirada fija en mí, y me agaché a acariciarle el pelo a Toby con la esperanza de que ella no advirtiera mi estado de agitación. «Viajar siempre es agotador», contestó. «¿Puedes entretener un rato a Toby mientras descanso? Después, en la cena, espero que me pongas al corriente de tus asuntos». Aliviada por no tener que seguir presenciando el reencuentro entre Jane y Gabriel, apremié a Toby y Sombra para llevármelos de paseo. Contemplando al niño y al perro correr alegremente por el parque en su felicidad, sin complicaciones, tuve que contener las lágrimas. Toby, en gran medida como su padre, me habían robado el corazón, pero mi amor ilícito por Gabriel me había arruinado la dignidad.
El precio de eso era privarme del júbilo de formar parte de la vida de su hijo. Esa noche, después de acostar a Toby, me reuní de mala gana con Jane y Gabriel para la cena. Cuéntame, ¿qué ha pasado durante mi ausencia?, dijo Jane. Nada digno de mención, respondí. Gabriel volvió la cabeza hacia mí, suspendida su mano a medio llevarse un pedazo de pan a la boca. Hicimos una incursión por la ciudad, dije, mientras me servía una pequeña ración de pollo asado en el plato, a sabiendas de que sería incapaz de comerlo. Gabriel y Sombra están haciendo grandes progresos. Sombra me ha cambiado la vida de una manera asombrosa, explicó Gabriel. La idea de aprender a orientarme en la ciudad reconstruida me intimidaba y a veces me desesperaba. Pero ahora, gracias a la inventiva de Kate, puedo imaginar el día en que vuelva a ser independiente. Toby me atosigaba a todas horas en casa de la tía Tabitha, prosiguió Jane, preguntándome cada 2 por 3 cuándo volveríamos a ver a su tía Kate. Pero ha debido de pasárselo en grande, visitando todos los sitios que frecuentabas en la infancia, ¿no? Jane asintió. Pusimos campanillas de invierno en la tumba de Eleanor, y conté a Toby algunas de nuestras travesuras de la niñez, que le hicieron mucha gracia. Me entregó una bandeja de zanahorias con mantequilla. Y dime, Gabriel, ¿has avanzado mucho en la elaboración de un perfume especial para Kate? He trabajado en varias ideas distintas. Pero yo soy difícil de complacer y no me han gustado las muestras. Lo interrumpí. Deseaba herirlo con mis pullas, para borrar aquella insípida expresión de su rostro. Me dolía ver que en apariencia no sufría tanto como yo. Jane enarcó las cejas. Esperaba que... La verdad, Jane, no necesito ese perfume. Me gusta la sencillez y la frescura del agua de Hungría que hizo Toby, tanto lo que más. Me gusta la sencillez y la frescura del agua de Hungría que hizo Toby, tanto como lo que más. La mayoría de las mujeres darían un ojo porque Gabriel Hert creara un perfume especial para ellas. Pero, claro está, Kate no es como la mayoría de las mujeres, dijo Gabriel con una sonrisa parca y tensa. Agaché la cabeza sobre el plato por miedo a que Jane advirtiera la vergüenza en mis ojos. Desde luego que no, convino Jane. Apartó su plato bruscamente con la cena casi intacta. Kate, ¿serías tan amable de ayudarme a acostarme? Salí del comedor tras ella sin pronunciar palabra. Arriba, ayudé a Jane a desatarse el corpiño. Le plegué las faldas y las enaguas, y las guardé en el arcón. En camisón, Jane se sentó al borde de la cama con los brazos cruzados ante el pecho, desfallecida de agotamiento. Me sorprendió ver lo mucho que había adelgazado. ¿Has tomado las aguas de Epsom?, pregunté. Hizo una mueca. Toby tiene toda la razón. Saben fatal. Y como no me hacían ningún bien, prescindí de ellas enseguida. Le retiré las horquillas del cabello rubio y, pasándole el peine, le deshilé los nudos con delicadeza. Kate, dijo, dime que no has discutido con Gabriel en mi ausencia. Ni mucho menos, contesté. Os he notado muy tensos durante la conversación. Te lo prometo. No hemos discutido. Dejó escapar un suspiro. ¿Puedes hacerme una friega en las sienes con aceite de lavanda?
musitó. Poco después se metió en la cama y la tapé hasta la barbilla. ¿No tienes frío?, pregunté. De pronto unas lágrimas le brillaron en los ojos. Me tratas muy bien, mi buena y leal amiga. Remetí las sábanas con cuidado bajo el colchón, asaltada de nuevo por la repulsión de mí misma. Me cogió la muñeca. No sé qué haríamos Toby y yo sin ti. Prométeme que no nos abandonarás. ¿Quieres, Kate? Mi único deseo es veros a todos sanos y felices, dije, incapaz de prometerle una cosa así. Aferrada aún a mi muñeca, escrutó mi rostro. Con una radiante sonrisa dije, ¿quieres que mida la dosis de tu pócima para dormir? Relajó la mano con que me sujetaba y asintió. ¿E irás a darle un beso a Toby por mí? Siempre lo hago. Apagué la vela de un suplido. Toby ya estaba dormido, sonrosado y dorado, todo él como el retrato de un querubín. Le aparté el pelo de la frente y me agaché para darle un beso. Nada debía causar daño a ese niño inocente, juré. Pero, ¿qué hago? ¿Debo marcharme de la casa del perfume, llevándome conmigo la mancha del pecado? ¿O debo quedarme y sufrir el martirio de amar a un hombre y a un niño que nunca serán míos? Tal sufrimiento sería un castigo justo por mis actos. Mientras cruzaba el vestíbulo seguía pugnando con mis confusos pensamientos cuando se abrió la puerta del salón del perfume. Gabriel se hallaba en el umbral. Un momento, por favor, dijo. No me parece que... Gabriel abrió la puerta de par en par y, con un gesto, me indicó que entrara. No podemos hacer ver que no ha pasado nada, dijo, y cerró la puerta a nuestras espaldas. Lancé una mirada a la tupida alfombra extendida ante la chimenea y recordé nuestros cuerpos desnudos allí, entrelazados, en la culminación de la pasión amorosa. Nunca hablaremos de eso, dije al borde del llanto. Nunca jamás. Pero, ¿cómo vamos a olvidarlo? Fue un hechizo causado por la alquimia del perfume que creaste. Debemos destruirlo, dije. De lo contrario, destruiremos a Jane y a Toby. Pasé a su lado y entré en el laboratorio. Recorrí los estantes con la mirada en busca de aquel característico frasco, pero no estaba allí. Enloquecida, abrí bruscamente todos los armarios. Kate. Gabriel sacó la llave del bolsillo y me la tendió. Se la arrebaté, corrí hasta el armario empotrado con cerradura y abrí la puerta con un forcejeo. Allí estaba, el elegante frasco de cuello alargado y tapón en forma de pera. Mañana saldré y me desharé de él, anuncié. Gabriel permaneció en silencio, y aguardé con la esperanza de que intentara hacerme entrar en razón, de que me dijera que me amaba. Pero de pronto se apartó, y abandoné la estancia, llevándome el frasco con el mismo cuidado que si tuviese veneno. El traqueteo de los postigos sacudidos por el viento me despertó en plena noche. Las brasas de la chimenea me proporcionaron luz suficiente para llegar hasta la ventana, asomarme bajo la lluvia torrencial y cerrar el postigo que abatía. Temblorosa avivé el fuego. El frasco de perfume estaba en el tocador, y el resplandor ambarino de su contenido destellaba seductoramente a la luz de las llamas.
Recorrí con los dedos el cristal fresco hasta detenerlos en el tapón. Incapaz de resistirme, destapé lentamente el frasco. Capté un levísimo aroma de tuberosa y jazmín, con un toque de clavo. Esperaba que el perfume me abrumara con su sensualidad y experimenté un peculiar sentimiento de alivio al comprobar que eso no ocurría. Tendí un dedo al frente para mojarlo en el líquido ambarino y vacilé. La poderosa magia del perfume se había liberado cuando éste entró en contacto con mi piel caliente. Agarré el tapón, volví a introducirlo en el primoroso frasco y me acosté de nuevo como si me persiguieran los perros del infierno. A la mañana siguiente, me puse la capa y metí el frasco en la canasta antes de salir de la casa del perfume. Ya apenas me preocupaba que Hackett me viera, y avancé presurosamente por las calles firme en mi propósito. Por efecto de la lluvia de la noche anterior, el agua corría por los albañales, llevándose los excrementos de los animales y otros desechos. La rambla de Fleet bajaba con más ímpetu que de costumbre, y deteniéndome en la orilla, saqué el frasco de la canasta. El poder de ese perfume de sensual belleza me había seducido con falsas promesas, pero en la fría luz del día supe lo traicionero que era. Había creído que Gabriel me amaba, pero ahora entendía que lo que sentía por mí era simple lujuria. Sin pararme a pensar, destapé el frasco y vacié el contenido en el río. Dudé por un momento si debía o no devolver el exquisito frasco a Gabriel. Gabriel, el único hombre al que yo amaría, pero que nunca me había dicho que me amaba. Entre sollozos, lancé el frasco, que trazó un arco por encima del terraplén. Lo vi mecerse en la superficie de la rambla y llenarse luego de agua inmunda. Al cabo de un momento, se hundió. Me ceñí la capucha de la capa en torno al rostro y regresé rápidamente a la casa del perfume. Capítulo número 34. Abril de 1669. Hackett volvió a alterarme el sueño, a acosarme en mis pesadillas. Yo corría por obscuros callejones y oía resonar sus pisadas a mis espaldas. Me ocultaba bajo puentes sombríos y pugnaba para no ahogarme arrastrada por una gélida corriente, dando bandazos en la negrura de la noche, al son de las crueles risas de Hackett. En cada ocasión despertaba con el corazón acelerado, empapada en sudor y temblorosa. No mucho después empezó a atormentarme otra pesadilla, pero esta en mis horas de vigilia, y los malos sueños nocturnos, en comparación, se me antojaron insignificantes. No me venía el periodo. Al principio, para tranquilizarme, intenté convencerme de que la angustia de las semanas anteriores era la causa de ese retraso en el ritmo natural de mi organismo. Pero, cuando no menstrué, por segundo mes consecutivo, supe que debía afrontar la cruda realidad. Mi única noche de pasión con Gabriel había logrado lo que se me había negado durante mi legítimo matrimonio. Estaba encinta. Una mañana de abril, sentada lánguidamente en la salita de Jane, miraba por la ventana sumida en la preocupación. El orgullo me impedía anunciar a Gabriel que esperaba un hijo suyo. Él no me amaba, pero ya me había tratado con gran generosidad. No se lo pagaría pidiéndole más,
No me quedaba más remedio que marcharme de la casa del perfume. Pero, ¿cómo iba a irme? Incluso si encontraba colocación como criada, me echarían a la calle en cuanto se pusieran de manifiesto mi estado. De nada serviría acudir a la señora Finch, porque ya sabía que allí no había sitio para mí, y menos ahora que pronto tendría un hijo que cuidar. Mi única opción era la tía Mercy, y empecé a temblar ante la sola idea de suplicarle ayuda. Atenazada por el miedo, no sabía por dónde tomar. ¿Qué pasa, Kate? Preguntó Jane. Duermo mal, admití. Da la impresión de que, en cuanto cierro los ojos, Hackett está esperándome. ¿Por eso de un tiempo a esta parte no pareces la de siempre? Me libré de contestar porque en ese momento se abrió la puerta y apareció Gabriel. Hoy tienes muy buen aspecto, Gabriel, comentó Jane. Lucía una casaca nueva de color verde bosque, con botones de plata y hebillas a juego en los zapatos. El color de la casaca realzaba el verde claro de sus ojos. Agaché la cabeza para ocultar la repentina punzada de anhelo que sentí por él. He visitado a nuestro amigo Hackett en Rochester Scroll, anunció. Las casas están casi terminadas. Hackett se dispone ya a venderlas o alquilarlas y repartir el beneficio. Nos ha llevado a ver los inmuebles, pero ni Jacob ni yo hemos podido observar nada fuera de lo habitual. ¿Nada? Pregunté decepcionada. No, salvo los acabados de la obra de carpintería, son deficientes. En cuanto salió y se cerró la puerta, me invadió de nuevo la desesperación y seguí dando vueltas y más vueltas a cómo podía marcharme de la casa del perfume. Por fin tomé una decisión. Más tarde, mientras Jane descansaba y Toby practicaba las letras, escribí una carta. Había llegado el momento de liberarme de la solitaria tortura de estar asiduamente en presencia de Gabriel y verme sumida en la vergüenza por mi duplicidad con Jane. Pero el precio que debía pagar era enorme. Escribí a la tía Mercy para pedirle que me acogiera. En mi profunda desdicha, no se me ocurría ninguna otra manera de garantizar la seguridad de mi hijo. Le expliqué que mi marido había muerto y me había dejado en la miseria, omitiendo deliberadamente la fecha del fallecimiento de Robert. Pedí a Anne que llevara la carta a la estafeta de correos y me preparé para anunciar a Gabriel, Toby y Jane que me iría en cuanto recibiera la respuesta de la tía Mercy. Esa noche soñé que estaba en lo alto de la escalera con la mirada fija en el sótano de la tía Mercy. Abajo me esperaba en la oscuridad algo monstruoso, de aliento fétido y ojos rojos y resplandecientes como ascuas de carbón. De pronto sentí el contacto de una mano en la parte baja de la espalda y el posterior empujón. Con un grito de terror caía al frente. Mientras rodaba hacia las profundidades tenebrosas, me deslumbraba un haz de luz que traspasaba la pared del sótano. Momentos después, el monstruo rugía y se abalanzaba sobre mí, enseñando los colmillos. De repente, resonó en mi cabeza la voz de Robert. Moundrell tenía razón. Al instante me incorporé en la oscuridad y, temblorosa, encendí torpemente la vela. La vacilante luz me devolvió la cordura, y me paseé por la alcoba en espera de que se me acompasaran los latidos del corazón. Súbitamente me detuve al caer en la cuenta del significado de algo que había visto en los cimientos de Rochester's Crown,
pero hasta ese momento no había sido capaz de entender. Dejé escapar una risa entrecortada, me senté ante el escritorio y eché mano a la pluma. Querido Ben, escribí. 2 días después, Gabriel, Jane y yo estábamos en el salón después de la cena. Jane dormitaba, mientras Gabriel permanecía absorto en sus pensamientos, y yo contemplaba las llamas pensando en mi hijo, el hijo de Gabriel, que crecía dentro de mí. En mi miedo y mi vergüenza, hasta entonces, apenas había pensado en el niño, pero ahora, decidido ya un modo de proceder, me permitía un atisbo de felicidad a través del velo de la preocupación. Conociendo el arraigado sentido del deber de la tía Mercy, tenía la certeza de que me acogería, por gravoso que le resultara. Por supuesto, me lo haría pagar amargándome la vida. Pero ahora que yo había asumido que no me quedaba otra opción que regresar a su casa, al menos tenía el consuelo de saber que en otoño tendría en brazos a mi hijo anhelado. Me preguntaba si tendría los ojos verdes de Gabriel, cuando oí unos albadonazos. Señora Finche, dijo Anne, al cabo de un momento. 2 hombres desean veros, un tal señor Plumright y un tal señor Perkins. Me puse en pie con el corazón acelerado. Dick Plumright entró cojeando en el salón, y seguido de Ben Perkins, quien retorcía el sombrero entre sus manos. Perdonad que os moleste, dijo. ¿Habéis recibido mi nota? Pregunté. Asintió con la cabeza y se dibujó en su rostro una ancha sonrisa. Teníais razón. Me dejé caer en el asiento. ¿Qué pasa? Preguntó Gabriel. Anoche entramos en los sótanos de Rochester's Crown, explicó Ben, en busca de pruebas de la vileza de Hackett. Y las encontramos. Una sonrisa triunfal se desplegó en el rostro quemado y cruelmente arrugado del pobre Dick. La señora Finche dijo que posiblemente Hackett había usado los ladrillos defectuosos en los sótanos, explicó Ben. Y allí están, claro como el agua. Hay unas grietas enormes en las paredes de los sótanos, informó Dick. Esas casas se vendrán abajo, es solo cuestión de tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Me preguntó Gabriel. Le mandé la nota a Ben porque me acordé de un detalle, respondí, pero no me había dado cuenta de su importancia hasta ahora. No lo entiendo, dijo Jane. Cuando Robert desapareció, fui a Rochester's Crown a ver a Hackett. Me sobresaltó cuando yo estaba junto a los cimientos y perdí el equilibrio. Mientras me tambaleaba en el borde del foso, vi que las paredes en los sótanos eran de ladrillos de aspecto poco sólidos. En ese momento, preocupada como estaba por Robert, no caí en la cuenta de la trascendencia de ese detalle. Gabriel soltó una maldición entre dientes. Y antes me acordé de que en Ironsmonders Lane se vino abajo el suelo de la cocina. Robert recuperó unos cuantos ladrillos del sótano y lo oí decir, Moundrell tenía razón. Lo vi muy afectado, pero no me explicó la razón. Hasta ahora no he entendido que él acababa de darse cuenta de que el sótano se había construido con esos ladrillos. No es de extrañar que las paredes se agrietaran de aquel modo. Sospecho que Hackett decidió utilizar los ladrillos defectuosos en lugares donde difícilmente se descubrieran, comentó Gabriel con expresión ceñuda. Me pregunto si también los ha usado para construir los tabiques de las casas. Una vez enlucidos, nadie se enteraría. Habría sido una operación muy costosa deshacerse de todos los ladrillos de mala calidad en el río, como dijo que había hecho.
¿Ha usado, pues, conscientemente ladrillos deficientes en sus obras? Preguntó Jane. Y eso no puede achacárselo al pobre Robert Finch ya muerto, exclamó Ben. La cuestión es qué hacemos ahora al respecto, planteó Gabriel. Hay otra cosa, dije lentamente. El día que Hackett me agredió, el magistrado, el señor Clifton, estaba en el despacho de Hackett. Hackett se disponía a llevarlo a Rochester's Crown para que eligiera la casa donde viviría su hija. Pero, si existe el riesgo en que los sótanos se desmoronen, ¿no correrá ella un gran peligro? Preguntó Jane. Ella y todas las familias que vivan en Rochester's Crown. Debemos ir a ver al señor Clifton a primera hora de la mañana, propuso Gabriel. Al día siguiente, Gabriel pidió el coche y partimos hacia el despacho del señor Clifton. Era la primera vez que nos quedábamos a solas más de unos minutos desde la noche en que yacimos abrazados. Tenía una expresión distante, y fue para mí un alivio que no mostrara interés en entablar conversación. Observé su semblante para grabármelo en la memoria, consciente de que pronto ya no lo volvería a ver nunca más. Kate tendió la mano hacia mí. No podemos seguir actuando como si no existiéramos el uno para el otro. ¿No podemos ser amigos? Le miré la mano y casi me venció el deseo de llevármela a los labios y llenarla de besos. No, contesté con aspereza. ¿Amigos? ¿Cómo podía conformarse con la simple amistad después de la noche de pasión que habíamos compartido? Como quieras, dijo. Se me volvió a partir el corazón al ver otra vez en su rostro aquella expresión distante, ya tan familiar. Llegamos al despacho de Clifton, y Gabriel se apeó del coche y me dio la mano para ayudarme a bajar. Casi se me escapó una exclamación al sentir ese breve contacto, pero me soltó de inmediato. Tendrás que guiarme, dijo, si no te resulta demasiado desagradable. No hagas esto más difícil de lo que ya es, Gabriel. Lo cogí del brazo y lo llevé hacia la puerta, intentando permanecer indiferente al anhelo agridulce que me invadía a causa de su proximidad. Ya dentro, un escribiente nos acompañó al despacho del señor Clifton. ¿Qué puedo hacer por vos? Preguntó Clifton. ¿No os conozco de algo? Gabriel Hert, perfumista, respondió Gabriel. Nos presentaron en la reunión que organizó Standfast for Jesus Hackett el año pasado. Ah, ya me acuerdo. Mi esposa le compra a usted los perfumes. Esta es la señora Finch, viuda de Robert Finch, empleado del señor Hackett, en otro tiempo. Tenemos que contarle una historia de asesinatos y engaños. ¡Qué interesante! Clifton bostezó y lanzó un vistazo al reloj de la repisa de la chimenea. El señor Hackett asesinó a mi marido y trató de matarme a mí, dije, incapaz de morderme la lengua, irritada por su actitud condescendiente. Las pobladas cejas de Clifton desaparecieron por un momento bajo la peluca. ¿Ah, sí? Levanté la barbilla y lo miré a los ojos. Pues sí, caballero. Apretó los labios. ¿Qué tontería es esa? Conozco al señor Hackett personalmente. No es ninguna tontería. ¿Y cuándo decís que ocurrió ese suceso inverosímil, señora? Soltó una risotada de incredulidad. El día que os vi en sus oficinas. Oí que el señor Hackett se proponía llevaros a visitar una de sus casas de Rochester's Crown e invitaros luego a cenar en el Folly. Os aconsejó que dejaríais a vuestra esposa en casa, recuerdo, porque las camareras eran muy complacientes.
Todo rastro de humor se esfumó del rostro de Clifton. ¿Y por qué he de escuchar estos infudios? Porque es verdad, afirmó Gabriel. Conozco bien al señor Hackett, aseguró Clifton con un tono más severo. Es un hombre muy generoso. Hasta me ofreció una casa en Rochester Scroll por un alquiler nominal para mi hija, recién enviudada y con 5 hijos. Por eso hemos venido hoy aquí, dijo Gabriel. Confío en que no imponga a vuestra hija de las mismas condiciones que me impuso a mí, añadí. ¿Condiciones? Me exigió que fuese su querida a cambio de mi alojamiento. Señora, estáis insultando a un hombre que me merece todo el respeto. En un arranque de mal genio hablé sin contener mi lengua. En ese caso, sois un necio caballero. Gabriel me dio un tirón de la manga. Señor Clifton, os aseguro que la señora Finch dice la verdad. ¿Qué relación tenéis con esta mujer? ¿Sois acaso su protector? No, contestó, y estáis insultando a esta dama. No obstante, sí soy copropietario de los inmuebles de Rochester Scroll. El señor Hackett no me ha consultado ese proyecto de ceder las viviendas por un alquiler reducido. Espero recibir todos los beneficios de mi inversión, y plantearé al señor Hackett preguntas muy concretas acerca de por qué considera necesario acordar con vos ese alquiler nominal, cuando me aseguró que para esos inmuebles se obtendrían con toda certeza los alquileres más altos. Me pregunto, caballero, ¿qué desea de vos a cambio? Clifton se quedó inmóvil. Ha llegado a mis oídos, prosiguió Gabriel, que a veces el señor Hackett presta menos atención de la que debería a los requisitos impuestos por la ley de construcción. Quizá a él le convenga que el magistrado de la zona haga de la vista gorda cuando, por ejemplo, construya sin los permisos debidos. ¿Estéis enterado de que amenazó a los inquilinos de las antiguas viviendas de Rochester Scroll y, finalmente, prendió fuego a una de las casas? Una madre y sus hijos murieron en el incendio. Clifton se hundió en su butaca, y su rostro adquirió una peculiar tonalidad grisácea. ¿Nos permitiréis ahora que os contemos la historia completa? Preguntó Gabriel. Deseamos evitar que vuestra hija pase a ser otra de las víctimas de Hackett. Clifton abrió un pequeño armario bajo su mesa y sacó una botella y un vaso, con manos trémulas. Se sirvió una generosa cantidad y la apuró de un trago. No sé qué creer, dijo Clifton, con la cabeza entre las manos al cabo de media hora. Sí, Hackett es realmente el monstruo que pintáis, hay que llevarlo ante la justicia. Pero tiene muchos amigos. Y el mismo número de enemigos, interrumpí. Amigos importantes. Clifton me miró con expresión ceñuda. Si yo lo acusara falsamente de alguna fechoría, sería el final para mí. No siento el menor deseo de poner en peligro la vida de mi hija, pero no existen pruebas de que las casas de Rochester Scroll no sean seguras. Debéis verlo con vuestros propios ojos, contestó Gabriel. Propongo que Ben Perkins os lleve a los sótanos cuando todos los obreros hayan acabado la jornada. Los ladrillos defectuosos son de un característico color amarillo sucio, expliqué. Haré mis propias indagaciones, dijo Clifton. En ese caso, sugiero que volvamos a vernos en cuanto las hayáis hecho, dijo Gabriel, y cogió su sombrero. Y por favor, recordad que la seguridad de la señora Finch depende de que no digáis a Hackett que sobrevivió a su agresión. Al cabo de un rato, ya en el coche, Gabriel dijo: No sé si está del todo convencido.
Si no lo convencemos, puede morir más gente, contesté. Debemos encontrar la forma de conseguir que nos crea. Tiene que oír a Hackett admitir sus crímenes, dijo Gabriel, pero es poco probable que eso suceda, ¿no? En silencio reflexioné sobre el comentario de Gabriel durante el resto del trayecto. 2 semanas más tarde, sentada en mi alcoba junto a la ventana, me hallaba inmersa en angustiosos pensamientos. No había recibido aún respuesta de la tía Mercy, y mi temor iba en aumento cada día que pasaba. Al cabo de un mes tendría que soltarme los corpiños, y entonces, sin duda, Jane advertiría mi estado. En cuanto llegara la carta de la tía Mercy, y Dios quisiese que llegara, tendría que marcharme de inmediato si quería mantener oculto mi bochornoso secreto. Vi un coche acercarse y detenerse delante de la casa del perfume. Movida por la curiosidad, miré por la ventana y vi la oronda figura del señor Clifton apearse del carruaje. Poco después oí a Jacob abrir la puerta y a continuación la voz de Clifton en el vestíbulo, que preguntaba por Gabriel. Corrí escalera abajo y encontré a Clifton a punto de marcharse. «Señor Clifton», llamé alzando la voz. «Señora Finch». Me saludó con la inclinación de cabeza más parca posible, sin llegar a incurrir en la descortesía. «Me han informado que el señor Haight está ausente». «¿Hay alguna novedad?», pregunté. Titubeó lo suficiente para permitirme añadir: «Os ruego que me digáis qué habéis descubierto». Jacob me observó con expresión especulativa cuando entré en el salón detrás de Clifton y cerré la puerta. «He estado haciendo indagaciones acerca de la casa que se derrumbó», explicó Clifton. «Si bien el asunto de los ladrillos defectuosos han sido corroborados por varios constructores, todos me han dicho que el señor Hackett fue cruelmente engañado por vuestro marido». Me invadió una repentina ira. «Pero, ¿es que no os dais cuenta? Hackett ha utilizado a mi marido como chivo expiatorio». Clifton se encogió de hombros. «Escuchadme, señor Clifton. No hay tiempo que perder. En breve, varias familias se instalarán en Rochester's Crown, y sus vidas correrán peligro por vuestra pasividad. ¿Queréis cargar con sus muertes en vuestra conciencia? Deberíais reservar vuestras dotes teatrales para el escenario, señora». «¿Por qué no vais a inspeccionar los sótanos de Rochester's Crown, por favor?» «Por eso he venido a ver al señor Haight. El señor Hackett en persona me ha llevado a verlos». «¿Y?», pregunté con nerviosismo. «No hay nada que ver». «No lo entiendo. Son sótanos amplios, provistos de varios espacios de almacenamiento y una cisterna. Los techos son de una altura considerable». «Pero, ¿y las paredes?», lo interrumpí. «Las paredes están bien enyesadas y enjalbegadas». Me senté. «¿No se ven los ladrillos?». «No. Todas las casas están enlucidas y recién decoradas, ya listas para ocuparse». «O sea, que ha esperado hasta el último momento antes de la venta para cubrir con yeso cualquier grieta», dije. Debería haber imaginado que Hackett buscaría una forma artera de eludir los problemas, si es que existen esas grietas. El cinismo que traslució la voz de Clifton me enfureció. «Así pues, ¿estáis dispuesto a poner en peligro las vidas de vuestra hija y vuestros 5 nietos porque os asusta indisponeros con Hackett? Esperaba más de vos. Creo que tendré que hablar con vuestra esposa y vuestra hija». «Eso no. Si a vos os preocupa tan poco vuestra familia, es mi deber prevenirlas». Suspiré. Mi ira ya se desvanecía y daba paso al hastío.
Debo obligar a Hackett a que confiese sus fechorías. Clifton soltó una risotada. ¿Y cómo pensáis hacerlo? Llevando a Hackett hasta allí e induciéndolo a confesar mediante edulaciones. ¿Y por qué iba él a presentarse? Porque es un hombre de una arrogancia extraordinaria, y porque ya tiene razones para sospechar que no me ahogué. No se resistirá a la oportunidad de eliminar la amenaza que representa para él que yo pueda incriminarlo. Si cree que estoy sola, planeará matarme. Un estremecimiento me recorrió la espalda solo de pensarlo. Siendo así, le traerá sin cuidado confesar, y yo lo incitaré a jactarse de sus desaguisados. Si os escondéis en algún sitio de la casa donde podéis escucharnos, conoceréis la verdad. Clifton arrugó la frente. Si Hackett es tan peligroso como decís, estaréis expuesta. Podéis tener cerca a vuestros alguaciles y llamarlos con un silbato en cuanto hayáis oído su confesión. ¿Y estáis dispuesta a arriesgar vuestra vida por llevar a Hackett ante la justicia? Estoy muerta de miedo, contesté, pero no me queda más remedio. ¿No os parece? Urdimos el plan, y cuando Clifton se marchó, fui a mi alcoba a escribir a Hackett. Necesité varios intentos, pero al final quedé satisfecha con la carta. Después de esparcir arena sobre la tinta húmeda, volví a leerla. Querido señor Hackett, puede que os sorprenda recibir esta carta, pero estoy sana y salva, aunque no contenta. Lamento muy sinceramente no haber aceptado el año pasado vuestro generoso ofrecimiento de ser mi protector. En ese momento no comprendí que conocéis el mundo mucho mejor que yo. Humildemente os pido perdón. Ojalá pudiera hacer retroceder el tiempo, ya que no ansío nada tanto como ser vuestra querida. Si mañana a las 9 de la noche os reunís conmigo en el número 1 de Rochester Crown, me propongo mostraros lo agradecida que estaría si volvierais a ofrecerme esa oportunidad. Deseo y confío en que así sea. Catherine Finch. Esperé que mi carta tentara lo suficiente la monumental vanidad de Hackett para atraerlo a Rochester Crown. Después de eso ya solo dependería de mí animarlo a jactarse de sus hazañas. Tras una breve reflexión, escribí una nota a Ben Perkins para pedirle que se reuniera conmigo en el jardín esa noche, a fin de solicitarle ayuda en los preparativos necesarios para el día siguiente. A continuación, pedí a Anne que entregara ambas misivas. Pasara lo que pasara, no podía permitir que Gabriel tuviese el menor conocimiento de mis planes, porque me constaba que jamás consentiría que los llevara a cabo. Y bueno, hasta aquí estos capítulos tan interesantes. Nuevamente nos dejan al borde del asiento, saber ahora qué es lo que va a pasar, si Hackett va a caer en ese anzuelo o no. Lo veremos, no, ahora sí que lo veremos en el próximo capítulo. Lo sabremos en el próximo capítulo. Sin más, pues yo los dejo. Y ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.